Tempestad y el sueño. Marcos capítulo 4, vamos a leer esta hermosa historia que me dice de la siguiente manera el verso 35 en adelante, que vos lo tenés en la pantalla. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, mira este pasaje. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? La tempestad y el sueño. Cierta vez por ahí escuché, me acuerdo haber visto, de que jóvenes o adolescentes, ellos decían: ay, tengo tantos problemas, que para solucionar todo mejor me voy a dormir, ahí me olvido de todo. ¿Para qué sigo viviendo? ¿Para qué sigo causando problemas? Siento que soy una molestia. Y ahí nomás ellos dicen: me voy a dormir, dejo todo. Otros decían: me voy a jugar al fútbol, ahí me olvido de todo. Pero la tempestad y el sueño. Siempre a veces hay tiempos de tempestad, de dificultad. Hay tiempos duros. Pero yo quiero que veamos acá brevemente 3 lecciones de la tempestad y el sueño. La primera, un mandamiento priorizado. ¿Cómo que un mandamiento priorizado? El verso 35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Había un mandamiento ahí. ¿Cuál era el mandamiento? Pasemos al otro lado. La prioridad, ¿cuál era? Que vamos a llegar al otro lado. Un mandamiento priorizado: pasemos, vamos a llegar al otro lado. ¿Cómo que no vamos a llegar? Ahora el camino tal vez sea difícil, el camino tal vez sea duro, pero vamos a llegar. Pablo dijo: es necesario que después de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, pero vamos a llegar, pero vamos a pasar las tribulaciones. Un mandamiento priorizado. De la misma manera Dios nos manda en el día de hoy a ir a evangelizar, a ir a ser discípulos, a ir y meterse, a invadir ese reino de las tinieblas, sacar a las personas que están perdidas y trasladarlas al reino de su amado Hijo. Dios nos manda, el mandamiento es priorizado, pasemos al otro lado, la victoria ya la tenemos, está ganada. Ay, pero el camino tal vez sea difícil, el camino tal vez sea duro, duro de transitar, duro de llevar por el tráfico diabólico tal vez que haya. Jesús dijo: pasemos al otro lado, sí vamos a llegar. Y dice que despidiendo a la multitud le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero ahí mira, el verso 37. Pero se levantó una gran tempestad. No se levantó una tempestad así nomás. Fue una gran tempestad de viento. Y acechaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Se levantó un tremendo, podríamos decir, un huracán. Se levantó algo grandísimo. Algo que la barca parece que ya se caía. No daba más. Pero lo segundo que vamos a ver, en primer lugar vimos el mandamiento priorizado. En segundo lugar, el misterio de la pregunta. ¿Por qué? Porque es todo un misterio. Cuando se levantó esa gran tempestad, el texto dice que Jesús estaba, o parecía que estaba durmiendo.
Y llegan los discípulos ahí desesperados y dicen, pero maestro, ¿cómo vas a estar durmiendo? ¿No tenés cuidado de nosotros? Que nosotros perecemos. Se levantó una tempestad enorme. Ya no puedo llevar esto. Es como que llevar una carga tan profunda, tan dura. Y parece que el cielo está callado. David decía, respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios. Parece que muchas veces miramos al cielo y vemos un cielo que está estrellado, pero que está callado. Parece que muchas veces tenemos esa tarea dura, esa tarea difícil de llevar a cabo adelante una obra ministerial. Y de repente surgen problemas, surgen los enemigos ahí anónimos, enviados por el mismo Satanás. Y se levanta esa tempestad y acechan las olas la barca, de tal manera que parece que la barca ya se hunde. La barca parece que ya no da más. La veo a la barca de mi vida y tal vez la barca de tu vida. Y muchas veces parece que las olas la están por tragar y necesito una ayuda ahí. Y levanto los ojos al cielo y el texto dice que él estaba durmiendo. Los discípulos dicen, pero no puede ser así. Dicen, maestro, ¿cómo te vas a dormir? Pero tal vez en esos momentos uno olvida lo que la Biblia dice. No se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Cámbiale esa palabra y pone tu nombre, pone el mío, pone tu ciudad, tu pueblo, lo que fuere. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Josué, el que guarda a Catamarca, el que guarda a todo es el Señor. El misterio está, la pregunta está, que en medio de tormentas y dificultades parece que Él está durmiendo, pero no está durmiendo. Él tiene todo bajo control. Él sigue estando en su trono. Mira la cruz, está vacía. Mira la tumba, está vacía. Pero mira arriba, el trono está ocupado. Él está ahí, no está durmiendo. El misterio de la pregunta. David empezó en el Salmo 13 haciéndose 4 preguntas. Él decía, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Dice, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo? Y todo era ¿hasta cuándo? Y después dice, mira, respóndeme, oh Dios, ¿ves? Parece que Dios duerme. ¿Sabe cómo termina el Salmo 13? Dice, cantaré al Señor, porque me ha hecho bien. Él no está durmiendo. Él tiene todo bajo control. Y ese misterio de la pregunta se termina convirtiendo en algo maravilloso, pero dice que él, levantándose, el verso 39, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Esa palabrita, mira, que dice calla, enmudece, es la misma palabra, la misma, que aparece, mira este pasaje en Marcos capítulo 1, que dice que Jesús había entrado en Capernaum y los días del reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Dice que todos se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero mira ahí, dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Esto le dice el endemoniado, el hombre con espíritu inmundo. Dice, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. ¿Qué quiere decir esto? Jesús a la tormenta le dijo, calla, enmudece, la misma palabra que se utiliza para un endemoniado. Que muy posiblemente la interpretación es que esa tormenta que estaban pasando los discípulos, donde Jesús parecía haber estado durmiendo, esa tormenta tal vez fue causada por demonios. Esa tormenta tal vez fue causada por huestes del mal. Uno con esto se puede acordar de Job. Job tal vez tenía una mirada terrenal, sin saber lo que pasaba más allá del diálogo cósmico entre el enemigo y Dios, que Satanás le dice, Dios le pregunta de dónde vienes y él le dice de
rodear la tierra y andar por ella. Y Dios le dice, mi siervo Job, un ejemplo a seguir. Y Satanás dice, no, porque le das todo, es un ejemplo a seguir. Tocale y ya vas a ver. ¿Y sabes qué hizo Dios? Dios le permitió. Y Job en un día, en un solo día, perdió casi todo. A Job se le murieron 10 hijos. 10 hijos le murieron a Job. Job perdió su ganado, su economía, perdió todo. Y parecía que el cielo estaba callado. Parecía que Dios estaba sobre la popa durmiendo. Pero el pasaje termina ahí en Job 42. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Parece que es un misterio. Parece que esa pregunta es un misterio que para nosotros o para nuestro parecer nunca va a llegar al cielo. Pero Él no está dormido. Por más que el enemigo quiera tomar las riendas, el control muchas veces de esas tormentas, hay alguien más arriba de ello. Y el Señor, como dice la Biblia, no va a permitir que seamos tentados más de los que podamos soportar. O mejor dicho, no va a permitir que seamos probados más de lo que podemos soportar. Él está al control de todo. Es un misterio. Pero después de que Él le dijo al viento, a la tempestad, calla, enmudece, ahora ya no vemos el mandamiento priorizado, ahora no vemos el misterio de la pregunta, terminamos viendo el milagro poderoso. Porque el texto dice que cesó el viento y se hizo grande bonanza. Pasó la tormenta, pasaron las dificultades y pudimos ver el milagro poderoso de Dios. ¿Cuál es el milagro? ¿Sabe cuál es un milagro? Un milagro muchas veces es vos y yo una vida transformada. Eso es un milagro. Que en un segundo, depositando la fe en Cristo, nuestra naturaleza cambie y siendo heredero del infierno, terminemos siendo, como dice la Biblia, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Eso es un milagro. Pero cuando somos hijos de Dios, vemos milagros todos los días. ¿Y cuál es un milagro? Un milagro es volver a despertarme. Un milagro es tener a mi familia. Un milagro es que muchas veces me siento en la mesa, no falta el pan. Un milagro es que Dios me sostiene, aun cuando parece que yo ya me caía, pero a pedazos. Veo su mano. Y después de pasar por esa tormenta, por ese momento duro, dice la Biblia, que Él se levantó. ¿Que no estaba durmiendo? No, se levantó. Le dijo, calla, enmudece. El viento cesó y se hizo grande bonanza. Y de esa manera, dice que ellos preguntaron, ¿quién es este? Que aun el viento y el mar le obedecen. Jesús era Dios. Jesús era el Mesías. Es el Mesías. Es Dios. Jesús es el Dios Todopoderoso, que con esa misma palabra fue la misma palabra que creó el universo, y esa misma palabra es la que tiene el poder para sostenerte en este día. ¿Por qué no venís a Él o volvés a Él? Tal vez estás pasando por alguna tormenta, tal vez estás pasando un momento duro. Recordá que muchas veces Dios te dice, vas a pasar, vas a llegar. Pero claro, después está el misterio, la pregunta. Pasar por la tormenta cuando las olas vienen, crecen, es difícil. Pero después vemos un milagro poderoso y dice que cesó todo y hubo grande bonanza. Por eso también Jesús murió en la cruz por vos. Murió por tu pecado, por el mío. Murió en mi lugar, pero no se quedó en esa cruz ni en esa tumba. Resucitó, hoy vive y está esperando que vos vengas a Él. ¿Por qué no le decís, Señor Jesús,
Me arrepiento de mis pecados. Te pido que me salves. Te pido que me des la vida eterna. Creo que has muerto en la cruz por mí. Creo que resucitaste. Creo que estás vivo. Sálvame, Señor. Él lo hará, para la gloria y la honra de su nombre. Que Dios te bendiga y que sea hasta el próximo video que podamos hacer.